Esta conferencia. Hola, hola a todos. Estamos otra vez en una jornada de 15 minutos de sostenibilidad organizada por el Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España. Y esta vez vamos a tratar, con la ayuda de Gemma Aro de Enaire, de los impactos medioambientales en el ámbito ATM y medidas adoptadas en nuestro espacio aéreo. Gemma, como decía, nos va a ayudar. Es licenciada en Ciencias Químicas y desde el 2010 desarrolla su trabajo en el área de medio ambiente. Actualmente es jefa de la División de Medio Ambiente en Enaire. Es experta en sostenibilidad ambiental dentro del mundo aeronáutico y miembro de grupos internacionales en los que participa definiendo y desarrollando estrategias para la reducción de las afecciones ambientales asociadas a la aviación. Muchas gracias, Gemma, por ayudarnos a difundir el conocimiento de lo que está pasando en el mundo aeronáutico y el panel es tuyo. Pues empezamos cuando queráis. Por favor, decidme. He compartido una presentación. No sé Se si la ve, estáis viendo ya. Se ve perfectamente. se ve perfectamente. Pues empezamos. Tenemos 15 minutos, así que vamos a ir al grano. Es cierto que a mí siempre me gusta poner en contexto qué nos está aportando la aviación sostenible, y no sostenible, sino el sector de la aviación. Estos son unos pequeños datos que simplemente para que veáis todo lo que aporta la sociedad en términos económicos y de desarrollo social. Ayer hablaban precisamente en la tercera cumbre del clima de que acerca a las personas, mueve personas y genera empleo. Pues simplemente algunos datos para que los tengáis en mente. Pero combinado con todo esto, apareció ya desde hace varios años un nuevo factor, que es cómo vamos a ser capaces de compatibilizar este crecimiento y este aporte a una sociedad con un cambio climático que se está produciendo y que es evidente. Esto es una gráfica, está sacada de una web que se llama Show Your Stripes, en el que se ve cómo ha ido variando la temperatura media mundial desde la época preindustrial a lo largo de los años. Como podemos ver, pues el cambio de alguna manera ya es una evidencia iba a decir la palabra irreparable, pero al menos no contenido, me refiero. En ese sentido, adicionalmente, también estamos sufriendo cada vez más un cambio social que nos obliga y nos convence de que debemos cambiar nuestra forma de trabajar. Yo creo que todos sabemos quién es Greta Thunberg, todos conocemos pues noticias y hemos visto noticias en cuanto a las prohibiciones de Francia, al menos teóricas o sobre el papel, de vuelos inferiores a 500 kilómetros, el shame, el vergüenza a volar que se está produciendo, ese movimiento iniciado principalmente en el norte de Europa, pero se está haciendo extensible al resto de Europa y en el resto del mundo. Y en el resto del mundo rico, por decirlo de alguna manera. Pero es cierto que el cambio climático también nos afecta a nosotros. En la siguiente diapositiva quiero poner cómo podría afectar. Esto es un informe de Eurocontrol en el que se ve que ese cambio climático nos va a afectar, pues porque de repente haya cambios en patrones de viento que pueda hacer el cambio de configuraciones preferentes, se produzca algún cambio, impacto en la demanda turística. ¿Qué va a pasar con el sur de Europa cuando de repente el calor haga que sea insoportable y haya un desplazamiento de la demanda turística hacia otros países? Concretamente, me refiero además a España, que por su situación geográfica pues tenemos un clima pues más caluroso que otros países centroeuropeos, por supuesto, y aparte el turismo sobre nosotros tiene un gran impacto porque supone cerca del 12% del PIB y 8 de cada 10 turistas llegan por modo avión a España. O incluso el incremento sobre el nivel del mar, que va a pasar sobre determinados aeropuertos. Ahí estáis viendo incluso los costes producidos y asociados a un incremento del nivel del mar que podían producir algún tipo de inundaciones, pues cómo nos puede afectar.
o una menor vida útil de nuestras instalaciones porque por una exigencia nueva en las condiciones del entorno. Es decir, el cambio climático, nosotros de alguna manera, o se ha asociado a la aviación como uno de los grandes participantes y provocadores de ese imparable cambio climático, pero también afectará a nuestro negocio. De todo esto también tenemos que ser capaces de hablar y empezar a hablar ya de la resiliencia asociada a ese cambio climático que ya se ha producido. Si ponemos en contexto las emisiones, ya ayer en la cumbre del clima que celebramos, en la que participó en aire y yo asistí, ya se hablaba que el transporte, estos son datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el transporte dentro de toda la industria supone en torno a un 24%, cuando extraemos el transporte, la aviación está en torno a un 14 más o menos, 13,4 a día de hoy, estos son datos del 19, creo que está actualizado, si lo actualizamos a 21 es 13,4 y el marítimo 13,9, pero bueno, están parecidos. Y si traducimos las emisiones totales de la aviación sobre el total, estamos hablando de un 4% en Europa y un 2% en el mundo. Es cierto que en gramos de CO2 por pasajero y kilómetro, pues estamos dentro de los grandes contaminantes, por decirlo de alguna manera. Claro, cuando hablamos de cambio climático y de sostenibilidad, todos pensamos en emisiones, pero creo que hay que tener en cuenta la afección global sobre el medio ambiente. Y hay una parte muy importante que es la afección acústica. Esto también son datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente. En cuanto a afección acústica, la aviación no es el sector que más provoca. Y hay en torno a unos 4 millones de personas que están sometidas a niveles superiores a 55 decibelios, en este caso, comparado con el transporte por carretera de casi 113 millones o en torno a 22 millones por el transporte ferroviario. Entonces, es importante poner en contexto que no somos, por decirlo coloquialmente, los peores, aunque se ha dirigido muy y se nos ha focalizado mucho como uno de los que estamos perjudicando mucho o provocando mucho el cambio climático. Eso sí, llevamos, os he dicho, desde hace unos años. Es verdad que desde hace, no sé, 6, 7 años se está hablando mucho de cambio climático, pero es importante recalcar que este sector lleva evolucionando y lleva mejorando desde los años 70, 50, o sea, 80 y 90. O sea, aquí tienes algunos datos como que los primeros motores, hoy se ha conseguido reducir las emisiones un 80% con respecto a esos primeros motores de aviones comerciales. Desde 1990 hemos ahorrado casi cerca de 11 billones de toneladas de CO2, combinando 4 palancas de las que hablaré a posterior, que son sobre los 4 ejes de actuación sobre los que podemos tomar una serie de medidas. La legislación, ¿qué está ocurriendo a nivel europeo? Pues a nivel europeo y a nivel mundial también existe y se está definiendo legislación asociada a qué es lo que tenemos que hacer para ser totalmente sostenibles y conseguir eso que comentabas anteriormente de nuestra neutralidad en 2050, ser totalmente sostenible. Bueno, pues ya desde OACI, desde París 2015 y la ONU con la definición de los ODS, ya se están definiendo los mimbres para actuar. Esto se traslada al ámbito europeo. Hay muchísimas medidas, principalmente el Fit for 55, donde estamos hablando principalmente de medidas asociadas al uso de SAF y temas de eficiencia energética. También hay documentos que en aire ha participado, como es Destination 2050, el Green Deal y Sustainable and Smart Mobility Strategy, principalmente, y hay muchas más. Estas también se transponen de alguna manera al ámbito nacional con toda la estrategia que se ha estado desarrollando desde los distintos ministerios. Ahora bien, cuando analizamos todo este gran número de estrategias, las conclusiones que sacamos es que se pueden actuar sobre 4 palancas que os había comentado anteriormente.
que son estas: mejoras tecnológicas, combustibles sostenibles, SAF, medidas económicas, ETS, CORSIA, incluso medidas de incentivación o desincentivación y mejoras de tránsito aéreo. Se les ha asignado un porcentaje sobre qué capacidad tiene cada una de esas medidas para actuar y mejorar y conseguir esa neutralidad en carbono. Y en concreto, en el área en el que trabajo yo, que es el área de la navegación aérea, se nos ha asignado un 6%, de un 6 o un 10, depende un poco de las fuentes en las que se consulte, la capacidad que tenemos de mejora. ¿Cómo hemos enfocado esto en el aire? Más ya bajando un poco a tierra, ¿cómo hemos sido capaces de enfocarlo? Bueno, pues hemos tratado de definir un plan estratégico que se llama Green Sky, en el que seamos capaces de analizar y englobar todas las medidas asociadas al término de medio ambiente, pero al término más amplio. Es decir, cómo vamos a tratar de mejorar la afección acústica, cómo vamos a tratar de mejorar y reducir las emisiones, cómo vamos a tratar de mejorar de algo que no se habla habitualmente sobre lo que es la biodiversidad, o cómo vamos a tratar de reducir el consumo y la afección de nuestra propia actividad, de nuestro día a día, es decir, de nuestras actuaciones de mantenimiento sobre nuestras instalaciones, de nuestros consumos, etc. Entonces, para ello se definió Green Sky con tres estrategias o tres iniciativas más importantes. Fly Clean, que principalmente es conseguir la reducción de las emisiones de las aeronaves, como mejorando la eficiencia, actuando sobre la eficiencia horizontal, sobre la eficiencia vertical. Bueno, y también hay un área de digitalización que podría ser algo un poco más transversal a todo esto. También tenemos la otra iniciativa, se llama Fly Quiet, principalmente reducir afección acústica sobre la población y sobre la biodiversidad. Y la tercera iniciativa es Ecoenaire, en la que, como os decía, somos capaces de actuar sobre la eficiencia asociada a nuestras propias actuaciones, focalizándonos en energías renovables, vehículos eficientes, economía circular, iluminación, consumos y residuos. Por supuesto, esto no lo hacemos solo, sino al final colaboramos con la sociedad, y también hay una labor muy importante que es de comunicación, sensibilización, que creo que al final, y haciendo un poco de autocrítica, es donde más pecamos. Hace un año tuve una reunión con el anterior CEO de Iberia, y decía una frase que decía: somos todos muy ingenieros y comunicamos muy mal. No estamos sabiendo trasladar ni a la sociedad, incluso a nuestros propios colegas, de todo lo que se está haciendo y todo lo que estamos trabajando. Y creo que esto hoy en día, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy en día es una manera de tratar de permear y difundir todo lo que se está haciendo. Paso a Fly Clean para contaros un poco sobre qué estamos trabajando, y como os decía, es actuando en la eficiencia horizontal, mejorando la eficiencia horizontal en las rutas principalmente, y las dos actuaciones más importantes son la implementación del uso flexible del espacio aéreo y su futura evolución hacia el free route, y trabajando también en mejorar la coordinación civil-militar con toda la zona de áreas. En cuanto al diseño de procedimiento, pues toda esa modernización que se está haciendo con el plan PBN, que tenemos dos hitos, 2024 y 2030, para conseguir modernizar todos los procedimientos que hay a día de hoy. Y luego el tema de mejora y rodajes en salida y llegada de los aeropuertos, y la sensibilización y formación al equipo operativo, que, como os digo, es el siguiente esfuerzo importante que queremos hacer para poder permear todo esto. Y en cuanto a la eficiencia vertical, pues la promoción de ascensos y descensos continuos, que no sé si los que escuchasteis ayer a Enrique Maurer ya lo estuvo diciendo, se está trabajando mucho sobre el tema de descensos continuos. Parece que España, o cuando hablamos con pilotos, parece que en España no estamos autorizando descensos continuos, y cuando comparas los datos con el resto de Europa, la media en Europa está en torno a un 18% y nosotros estamos cerca del 30%. Entonces, al final es promover esto, seguimos trabajando temas de niveles de vuelo óptimo y, por supuesto, como ya os decía, la sensibilización. Lo que no se mide parece que no existe. Entonces, tenemos también asociado un plan de monitorización muy importante
para ser capaces de evidenciar y traducir esas emisiones. Podría hablaros mucho, dado que hay mucha controversia. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar alguna vez del indicador KEA, que es la eficiencia horizontal. Realmente mide la ineficiencia horizontal en ruta, cuánto se aleja una ruta de una aeronave con respecto a lo que le llaman la ruta ortodrómica, esa ruta óptima. Bueno, hemos llegado a descubrir en nuestra investigación que en un fluido como es el aire, a veces la línea recta entre dos puntos no es la más eficiente, y estamos trabajando en la definición de un indicador a día de hoy junto con Vueling, que es creo que también ayer lo comentó el ponente de Vueling, que es un grupo de trabajo pionero en toda Europa para identificar cómo se puede medir realmente esa eficiencia teniendo en cuenta tanto la horizontal como la vertical. Algunos datos que nos sirve de referencia, como os decía, pues, por ejemplo, el dato de descensos continuos, no sé si se ve el cursor, la media europea es un 18%, mientras que en algunos ejemplos Madrid y Barcelona la superan ampliamente. Con respecto a las metas que las establece Europa, que de esa ineficiencia horizontal que os decía, estamos sensiblemente mejor a día de hoy. En cuanto a los tiempos de rodaje en aeropuertos, pues tenemos tiempos inferiores que la media europea. Y en cuanto a los datos, ASMA es un indicador de tiempo, es el exceso de tiempo que tardan por decirlo coloquialmente, atravesar el cilindro de las 40 millas desde la que empiezan la aproximación las aeronaves. Entonces estamos todavía por debajo, y es mucho mejor, de la media europea. ¿Qué nos hemos marcado? O sea, ¿qué queremos conseguir? Nuestro plan lo hemos definido, acaba en el 2025 y queremos conseguir esto, ser capaces de ahorrar casi 10 millones de kilómetros, que equivaldrían a 246 vueltas a la Tierra, 58.500 toneladas de combustible ahorrado, que aunque en el medio ambiente queda un poco feo hablar de dinero, pues también supone un ahorro económico para las compañías aéreas. Y eso es importante recalcarlo, porque aquí también se habla de que todos tenemos que ser sostenibles también desde el punto de vista de pervivencia de las empresas. Entonces, también estamos trabajando en esto, y esto sí se traduce ya en la parte más ambiental, por supuesto, de 185.000 toneladas de CO2 ahorrada y 9,2 millones de árboles. Esto es lo que queremos conseguir. Solo una pincelada para que sepáis que estamos analizando el periodo 2017-2022 y llevamos ahorradas más de 300 vueltas, concretamente 370 vueltas. A día de hoy no es el mismo periodo, pero creemos que vamos a superar ampliamente nuestras estimaciones de que hemos conseguido ahorrar. La segunda iniciativa, FlightWire, todas las medidas asociadas a la reducción de la afección acústica y de la biodiversidad sobre la población. Lo más importante, modernización de los procedimientos dentro del plan PBN, esa modernización a navegación basada en prestaciones con el plan PBN. Colaboramos íntimamente tanto con la Dirección General de Aviación Civil como con AENA para definir medidas asociadas a los mapas estratégicos de ruido, con un objetivo que es reducir el 30% en 2028 la población altamente molesta alrededor de los aeropuertos. Y, por supuesto, minimizar la afección sobre la biodiversidad, porque eso es de ámbito casi más de seguridad, pero también nos afecta. Y trabajamos con algunas ONGs de cara a analizar los posibles impactos. Todo esto coordinando con grupos de trabajo, con distintos ayuntamientos, distintas compañías, asociaciones de vecinos, trabajamos con las compañías aéreas de cara a poder reducir el impacto acústico. He hablado de emisiones y he hablado de ruido. Me falta la tercera pata, que ahora todavía que es muy incipiente, que es el tema de las emisiones no CO2, todo lo que son estelas, que hasta ahora siempre se ha justificado que eran vapor de agua y que era de forma temporal, pero últimamente están cogiendo mucho peso y será nuestro próximo punto de ataque. Pero cuando hablamos de emisiones y ruido, muchas veces hay una interdependencia muy importante,
porque a veces, pues no, aunque está en inglés, pues es un trade-off entre que hay que ser capaces de mejorar, sino las emisiones y ruido, y en ambos casos que primamos, porque a veces la dispersión hace que afecte a más población, pero a veces un procedimiento PBN puede ayudar a evitar esa población a costa de aumentar las emisiones y de concentrar todas las trazas y todos esos vuelos sobre una determinada población. Entonces, al final, como digo aquí, no hay una solución única, es necesario analizar caso por caso para ver qué prima. De forma general, alrededor del aeropuerto, por supuesto, prima el ruido, mientras que más allá va a primar reducir emisiones. Y finalmente, la última iniciativa, que se llama Econaire, como os decía, su objetivo es reducir la afección sobre el medio ambiente asociada a nuestra propia actividad. ¿Y en qué estamos trabajando? Bueno, pues estamos trabajando en el fomento de energías renovables. Tenemos a día de hoy 2 plantas fotovoltaicas, una en Canarias y otra en Sevilla, funcionando. Entrará en 2024 la planta de Torrejón y estamos terminando el proyecto de GABA, GABA es el Centro de Control de Barcelona, que entrará en 2025. Desde 2015 ya el 100% de la energía procede de fuentes renovables, que ya la compramos con garantía de origen. Estamos monitorizando todos los consumos energéticos y vamos a lanzar un proyecto para ser capaces de implementar sistemas de monitorización en todas nuestras instalaciones, que ya os digo que hay muchísimas repartidas por sitios muy lejanos y algunas muy viejas. Estamos transformando la sustitución de toda la iluminación, trabajando en temas de economía circular, consumos y reducción de residuos, implementación de nuevos criterios sostenibles en las infraestructuras para empezar a que el criterio sostenibilidad sea un criterio más en la contratación, descarbonizando la flota de vehículos, que a día de hoy estamos en un 30% aproximadamente, y trabajando en la huella de carbono. Hemos registrado ya, llevamos ya, este sería el tercer año registrando alcance 1 y 2 en la Oficina Española de Cambio Climático. Vamos a pasar ya al alcance 3, que sería ya emisiones indirectas, emisiones que no generamos nosotros, pero que tienen una influencia por nuestra actividad. Por ejemplo, las emisiones producidas por los aviones. Y nuestro objetivo es ser capaces de ser cero emisiones en 2030. He hecho un baño ahí muy rápido, pero simplemente pues comentaros, esto es un pequeño resumen de todo lo que os he contado, y a mí siempre me gusta acabar las presentaciones con una frase que está en cuestión, está en concreto, me gusta mucho, que es: convertid un árbol en leña hoy y arderá para vosotros, pero no va a producir ni flores ni frutos para vuestros hijos. De tal manera que tenemos que saber qué estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho, ser muy conscientes del trabajo que estamos haciendo a día de hoy, pero no debemos perder el foco sobre que debemos seguir trabajando para conseguir reducir la afección sobre el medio ambiente y además pervivir como empresa y como sociedad en la que estamos. Así que espero que haya sido interesante la presentación. Sí, por Y supuesto, Gemma. respiraré Muchísimas ahora porque gracias. estoy como un poco. Muchísimas gracias. Y como bien has dejado descrito, los problemas no son en absoluto sencillos, son muy complejos, con muchas derivadas. ¿eh? Y como bien decías también, la solución óptima no tiene por qué ser para unir dos puntos, la mejor solución no tiene por qué ser la línea recta. Hay ocasiones en las que tiene que ser otro tipo de solución. Estáis teniendo unos resultados muy buenos en cuanto a cubrir vuestros objetivos, y estoy seguro de que lo que va a pasar es que os vais a poner unos objetivos mucho más ambiciosos. Sí, esto no acaba aquí. Esto es un continuo, es un ciclo continuo en el que intentaremos mejorar por convicción, por pervivencia y por exigencia.
Ujú. Entonces es seguir trabajando para mejorar esta situación. Muy bien, pues ahora queda la sesión disponible en el canal del colegio para que podáis volver a verla y podáis eh, buscar los conceptos que queráis recordar y queda disponible pues para todos los colegiados y para todas las personas que accedan a la web del colegio en el canal, y accedan al canal de YouTube del colegio. Muchas gracias, Gemma. Y nosotros ahora nos toca seguir con el Comité de Sostenibilidad de diciembre, que lo hacemos en otro enlace. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gemma. Gracias. Hasta luego. Gracias.